Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo está esta tarde? ¿Qué tal, César? Muy bien, aquí dando la bienvenida a nuestros invitados. Presentamos a Alexandra de Vallejo. Ella es esposa de Diego Vallejo y cabe recordar que actualmente está ya detenido 1 año, 2 meses. Cabe recordar que Diego Vallejo fue asesor y consultor del entonces ministro de Justicia y ahora del Interior, José Serrano, y hasta poco antes de su detención realizó cuestionamientos y hasta denuncias de supuestos actos de corrupción del gobierno. Él ahora está fue detenido y está siendo acusado por asociación ilícita. Nos viene a contar su caso. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias. Gracias, Alexandra, por haber venido. Y claro, vamos justamente con usted a iniciar una serie de programas. Vamos a tener todos los viernes a personas que son perseguidos políticos por este gobierno y que vienen a contar sus casos, vienen a dar a conocer, a difundir, que los ciudadanos conozcan que en nuestro país, desgraciadamente, en este momento hay un sinnúmero de perseguidos, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, en el caso de su esposo, se realizó en realidad le acusan basados en un montaje. Cuéntenos cómo es el tema, Alexandra. Muchas gracias. Bueno, sí, en efecto, como ustedes saben, mi esposo estuvo trabajando un tiempo colaborando con el gobierno como asesor. Él trabajó tanto en la Secretaría Nacional de Transparencia, de Inteligencia, para el Ministerio de Justicia, cuando estas instituciones estuvieron a cargo del ministro Serrano. Y el operativo en el que mi esposo fue detenido se dio el 29 de junio, en realidad en medio de un operativo bastante confuso, digamos. Más o menos a las 12 del día, mi esposo se encuentra con un compañero que venía colaborando con él y él le encargó una mochila en el auto donde él se estaba movilizando. Este auto era propiedad del señor Galeano. Así que supuestamente el encuentro de ellos era para reunirse un momento, compartir algún alimento o algo, pero él se excusó y dejó como encargo esa mochila en el auto. Al par de horas, obviamente, cuando mi esposo intentó comunicarse con él para devolverle la mochila, él le dijo que todavía no había terminado su gestión y que por favor le recogieran. Así que mi esposo en ese instante se encontraba en el CCI y salió para la Corte Nacional de Justicia. Justamente ahí al frente, en una parada que hay de bus, pues la policía le solicitó requisar el auto donde él se estaba movilizando y obviamente la sorpresa cuando ellos obviamente revisaron la mochila tenía en su interior 2 armas de fuego y un croquis de Paulo Rodríguez, que era el presidente del Consejo de la Judicatura, y unas fotos bajadas del internet de Reyes Torres, que fue en su momento acusado por narcotráfico. Entonces así que empieza nuestro calvario, ¿no? Porque obviamente fueron detenidos y en un inicio en la audiencia de flagrancia fueron acusados por atentar contra la seguridad del Estado y les acusaron de una manera tal general por el capítulo 5 del Código Penal, dejándoles en total indefensión. Sin embargo, cuando se fueron dando la normal investigación y los 30 días que tomaron de instrucción fiscal, se le abrió un caso por asociación ilícita y 2 meses después abrieron un caso por tenencia ilegal de armas. En los 2 casos ha sido él ya sentenciado. En asociación ilícita, inicialmente el Tribunal Quinto de lo Penal lo acusó junto con William Galeano a 2 años de cárcel, y en armas el Tribunal Segundo con 1 año de prisión. La semana pasada justamente tuvimos una audiencia de apelación y nulidad en la Corte Provincial ante la segunda sala, quien revisó la sentencia considerándola excesiva y la bajó a 18 meses. Justamente cuando venía para acá mi abogado me indicó que han notificado ya por escrito la sentencia y bueno, procederemos vamos a esperar a que se ejecutoríe y a solicitar la libertad por méritos en este caso. ¿En todo caso le está cumpliendo esa pena en este momento? Sí. Ahora,
Dentro de las investigaciones que hasta de manera personal nos ha tocado realizar, pues a la Fiscalía al parecer no le importó ahondar en el tema. Hemos podido determinar que este señor que encargó la mochila, que es Víctor Osvaldo Rivadeneira, es un judicial de la ciudad de Guayaquil. Desde meses anteriores tuvo constante comunicación con personal de inteligencia, tanto de la SENAIN como de la UCSI, que es la Unidad de Seguridad Interna de la Presidencia. Tal es así que el capitán a cargo de este operativo, donde implantaron las armas, donde implantaron estas evidencias falsas en contra de mi esposo para poder apresarlo, pues fue el capitán Pablo Luna Guevara, que pertenece a la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia. Meses atrás también esta persona le había presentado a mi esposo una chica como una novia, que también dentro de las investigaciones se determinó que también era agente de policía. Entonces obviamente con todas estas cosas nosotros, y con triangulación de llamadas, es claro, ¿no?, que todo esto fue un montaje preparado por la misma policía, y estamos seguros que es una retaliación a las denuncias que mi esposo en algún momento presentó, tanto de, por ejemplo, el seguimiento que el ministro Serrano le hizo a las cuentas personales del ex fiscal Pesantes y a su familia, y obviamente las irregularidades que hubo tanto en el caso para selección del actual fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, y también de la Contraloría del Estado con el ministro Pol. Alexandra, quisiera conocer cómo ha cambiado todo lo que ha estado pasando con su familia, cómo les ha afectado. Bueno, en realidad ha sido bastante duro sobrellevar las cosas, ¿no? Primero la ausencia del sostén de hogar, del padre. Tenemos 2 niños pequeños. Nosotros hemos sido una familia muy unida, entonces para mis hijos en la parte emocional fue un choque bastante grande. Obviamente económico, todos sabemos que este tipo de casos penales realmente conllevan gastos elevados en lo que son abogados y todos los trámites que hay que hacer. Y más que todo el dolor, ¿no?, al saber que una persona siendo inocente tenga que estar tras las rejas simplemente por pensar diferente, por haber cometido el error de tal vez pensar que en este país se puede denunciar corrupción, y miren en este momento cómo está. Entonces claro, ha sido bastante duro sobrellevar la situación. Y ante todo esto, ¿qué le ha dicho su esposo a usted, a sus hijos? Bueno, él, primero a mis hijos, que nunca bajen la cabeza, nunca tienen por qué avergonzarse. En este caso se ha cometido una gran injusticia. Él es una persona de bien, una persona con una vida militar intachable, una persona con una vida profesional intachable, y tal vez justamente por no acoplarse a la manera de trabajar de ciertas personas, porque él es de la idea de que uno tiene que ser leal a los principios y no a las personas, pues tuvo ciertas diferencias y hasta cierto punto se resquebrajaron algunas de las relaciones que él tenía cuando en su momento colaboró con el gobierno. Pero creo que uno aprende de todas estas duras pruebas que nos pone la vida. Como familia creo que nos hemos consolidado, hemos sido más unidos, y sí, pues lo único que pedimos es que nos hubiera gustado que se haga justicia. Lamentablemente, si yo pudiera detallar todas las atrocidades judiciales que hay dentro del caso, vemos que obviamente no tenemos una justicia imparcial. Aquí todo está lamentablemente secuestrado y no han podido impartir a lo que ellos están llamados, ¿no?, justicia. Claro. Ahora a futuro ustedes tal vez piensan emprender acciones legales, quizás de una manera internacional o dentro de las cortes de aquí mismo, por todo el sufrimiento que les está causando esto. Bueno, justamente nosotros, antes de que todo esto pase, ya en el mes de diciembre del 2011, cuando mi esposo fue vinculado a un caso de cohecho, donde se apresaron a unos jueces de Guayaquil, que fue un operativo, se podría decir que autorizado y pedido por el ministro Serrano, él ya pidió medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nosotros lo que hemos hecho todo este tiempo es ir alimentando el expediente con todas las cosas que han pasado. Yo tengo justamente aquí un escrito que se mandó con todas las copias de las partes procesales, donde
las irregularidades que hubo en la audiencia de flagrancia, en la audiencia de caución, de sustitutivas, de amparo de libertad, y cómo se han venido dando todas las violaciones al debido proceso. Entonces, obviamente nosotros vamos a continuar con esto en la espera de que tal vez se den unas medidas medidas cautelares, pero nuestro abogado también nos ha indicado pues que nosotros podríamos iniciar una demanda ya en la Corte Interamericana también. Pues obviamente, ¿alguna respuesta de la comisión también? Han pedido cada vez más información, que actualicemos la información, el expediente. Lamentablemente la persona que me estuvo ayudando en su momento y el que me ayudaba con todos los escritos era César Montúfar, y como ahora ya no está, pues algunas acciones que hemos hecho las hemos hecho a título personal, pero sí esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tener una respuesta y iniciar o hacer las acciones que nuestro abogado nos recomienda. Ahora hace un par de meses, se dio públicamente el anuncio de que habría una plataforma de víctimas de perseguidos políticos del gobierno. Cuéntanos, usted está en esta iniciativa, ¿cómo va funcionando, cómo va avanzando? A mí me parece algo súper importante, porque en las reuniones que hemos tenido uno se puede dar cuenta que hay casos que realmente no se desconocen por completo, ¿no? Gente que tal vez ha trabajado en el gobierno y por enterarse de algún negociado, cosas así, han sido lamentablemente vinculados a casos judiciales o están siendo perseguidos. Y yo creo que es muy buena la iniciativa de que nos unamos. Lamentablemente estamos luchando a veces solos ante un poder que tiene todo controlado. Entonces el hecho de que luchemos cada uno, como en algún momento dijo Fernando Villavicencio, si se meten con uno, se meten con todos. Entonces yo creo que uno ya se siente un poco más respaldado para poder dar a conocer a la ciudadanía los atropellos que se están cometiendo. Hasta el momento, ¿qué han hecho como plataforma de víctimas? Bueno, hemos tenido varias reuniones. El manifiesto que presentamos en la OEA hace unas 2 semanas, que sabemos que tuvo una acogida y también fue cubierto por algunos medios de comunicación. Tanto es así que a Mauricio Alarcón le hicieron una entrevista en un canal, en algunas radios también, algunas de las personas que están asistiendo a estas reuniones, y tenemos algunas otras actividades que me imagino que en su momento se irán haciendo públicas, pero creo que es algo que nos va a ayudar a, como le digo, a que la gente sepa y que el mundo sepa que en Ecuador existen perseguidos políticos, víctimas de este sistema totalitario, y que hay gente que está sufriendo, porque en este caso yo digo hay niños por detrás de estas familias, y me pregunto dónde quedan los derechos de esos niños, los derechos humanos, los derechos de una familia, los derechos de una estabilidad de esos niños. Claro. Para quienes no estaban muy enterados, nuestros oyentes, cuéntenos un poquito de qué se trató este manifiesto, qué es lo que presentaron. Bueno, efectivamente lo que hicieron fue detallar la situación que se está viviendo en el Ecuador, en el hecho de que si una persona simplemente por demostrarse no afín al gobierno, son perseguidos, este tipo de actos son llevados o vistos de tal manera que les acusan de terrorismo, de sabotaje. Hay cosas que hasta por último parecen tan absurdas. Entonces es una manera clara de demostrar que hay persecución, y obviamente las firmas de todas las personas, ¿no?, para dar a conocer quienes estamos uniéndonos en esta lucha, como es una lucha pacífica, sin ideologías políticas ni nada por el estilo, sino simplemente por el hecho de que hagamos conocer pues que hay gente que está siendo vulnerados sus derechos. Muy bien, estamos escuchando a Alexandra de Vallejo, de la esposa de Diego Vallejo, nos puso su caso. Y acabo de iniciar nuestro estudio Pepe Acacho, el asambleísta de Pachacuti, y le damos la bienvenida. Pepe, ¿cómo está? Buenas tardes. Aquí avanzando para cumplir una invitación de parte de ustedes. Sí, señora Cacho, en la mañana surgió un rumor de que usted habría sido ya sentenciado a 12 años de prisión por los delitos de sabotaje y terrorismo. Aprovechando su presencia, quisiera que nos aclare este particular. ¿Fue simplemente un rumor? ¿Qué posibilidades hay de que esto se confirme?
Qué pena que la justicia esté tan insegura, de que se emitan versiones desde la misma casa judicial, diríamos así, por personas que están dentro de una corte de justicia, pero que no son los voceros oficiales, porque la sentencia debe que emitir el juez o la jueza de la sala penal. Y con todo el respeto, podrá haber secretarias, relacionadoras, choferes, todo eso, pero no son las personas indicadas como para poder enviar un mensaje vía tweet indicando de que se emitía una sentencia contra Pepe Acacho y que la condena era de 12 años. O sea, es tan inseguro el Estado ecuatoriano, tan vulnerado, tan inseguro la justicia, tanto que se pregona de que hay independencia, hay autonomía, hay respeto a las leyes, a la Constitución, tanto que se condena a un Snowden cuando envió una información, pero sin embargo ahora los famosos hackeros no están lejos de la justicia, están dentro de la justicia, y que ellos conozcan, pero sin embargo nosotros inmediatamente fuimos con nuestros abogados a revisar el casillero judicial. No, absolutamente nada. Hoy, hace unos 2 o 3 minutos, acabo de hablar con mi abogado, no está nada oficial, pero nos da mucha pena de que saben por adelantado. Además por un mensaje de Twitter. Por un mensaje de Twitter y personas que están adentro. Entonces ya nos dan entender de que la sentencia está escrita, tal vez solamente falta firmar y entregar en el casillero judicial, y entendemos de que tal vez sería esa sentencia de los 12 años que han emitido el mensaje vía Twitter. Don Pepe Acacho, para quienes no están muy enterados de su caso, cuéntenos, usted, bueno, fue acusado de sabotaje y terrorismo, también fue declarado culpable por la Corte Nacional de Justicia por los hechos que ocurrieron el 30 de septiembre de 2009. Cuéntenos un poquito cómo ha ocurrido esto y qué irregularidades ha encontrado en su proceso. Qué pena, hace 4 días, 5 días exactamente, acabo de perder a mi madre, acabo de darle sepultura y estoy a las puertas de perder mi libertad. Lo sentimos mucho. En ese gobierno que de la revolución, de los cambios, de la transformación, del buen vivir, del respeto a la interculturalidad, a la plurinacionalidad, a los derechos, a las libertades, a los seres humanos, a la naturaleza, al pensamiento, a la opinión. Letras escritas en la Constitución, pero que lo está matando el gobernante de turno. Letras tan líricas que se convierten en una herramienta para perseguir, para poder judicializar y encarcelar a personas totalmente inocentes. Yo hubiese matado, hubiese robado, hubiese violado, yo no necesitaría ni siquiera de una acción judicial. Yo me entregaría así porque soy culpable, pero en este caso soy totalmente inocente. Aún siendo inocente, me voy a entregar a la justicia si es que la justicia es para los inocentes. Quiero recordar que a raíz de que en la Asamblea Nacional en el año 2009 estaba proponiéndose aprobar una ley de aguas, ahora que llaman ley de recursos hídricos, es que el movimiento indígena del Ecuador, aglutinado en la CONAIE, tomamos una decisión en la ciudad de Ambato en iniciar una acción eminentemente pacífica, porque para nosotros el agua es la esencia de la vida. O sea, sin el agua, sin el aire,
prácticamente es acabar con la vida de nosotros. En tal virtud, yo en ese tiempo fui presidente de la Federación Shuar, una organización que ha sido reconocida por los gobiernos de turno porque sus socios, su gente, se han convertido en patriotas, en héroes, han sido declarados como defensores de la vida, del territorio, de la soberanía nacional. Yo recuerdo en época de Finado Jaime Roldós Aguilera, en la guerra Paquisha Mayaico Maquinaza, luego en la guerra de 95 de Sixto Durán Ballén, o sea, hombres elogiados por defender la soberanía nacional, los Shuar, admirados, condecorados, pero ahora condenados por este gobierno, perseguidos. Entonces se dieron los hechos, y qué irresponsabilidad de los delegados del gobierno que el día 30 de septiembre del 2009 llegaron a la Federación Shuar y nos sentamos en público, no de manera clandestina, porque una acción terrorista entiendo que es una manera así escondido, clandestino, tal vez en un lugar secreto, pero nos reunimos, el comandante de la policía, el delegado del presidente de la República y otras autoridades de la provincia, conmigo cuando yo fui presidente. Esas fotografías son públicas. Oh sorpresa que ahora esas autoridades se han reunido con un terrorista. ¿Y cómo fue que lo vincularon con esta acusación? Acordamos 6 puntos para llegar a la paz, a la tranquilidad, pero el delegado doctor Wilson Navarrete dice: señor presidente y compañeros, después de unas 2 horas vamos a firmar el acuerdo, vamos a consultar a nuestros superiores. Pero en menos de 20 minutos recibimos llamadas indicando de que los policías se estaban trasladando con vehículos particulares de una empresa cooperativa Macas hacia el puente sobre el río Upano, donde estaba nuestra gente de manera pacífica. Ellos estuvieron como 3 o 4 días ahí en posición firme, pero de manera pacífica. Y comenzaron ya las movidas de los patrulleros, de la policía, de los helicópteros, un helicóptero y de las motos, y se dieron el choque entre nuestra gente y la fuerza pública. Pepe, buenas tardes, bienvenido al programa. Hay imágenes precisamente de que los principales testigos contra usted, en este caso, no estuvieron en el lugar donde afirman que estuvieron. Hay un video que lo estaba observando en YouTube, donde se ve claramente que estos jóvenes no estaban en el lugar donde afirman haber estado y que de donde supuestamente lo vieron a usted en el lugar de los hechos, ¿no? Hay grandes contradicciones en este proceso. Tal vez me voy a alargar, pero voy a ser muy puntual. Los de balística, un perito dice que la bala ingresó de arriba hacia abajo. El otro perito dice que es de abajo hacia arriba. Un perito de balística dice que el orificio es de 6 milímetros y el otro dice que es de 5 milímetros. El uno de balística dice que es de 30 metros el disparo, el otro dice de 80 metros. ¿Ya? Y lo peor, las personas que dijeron que le vieron disparando al compañero Fidel Caniras, los jóvenes hermanos Anguasha, que fueron testigos protegidos y que nunca llegaron porque se les descubrió la mentira, es que estos señores jamás estuvieron ahí. Y hasta ahora no llegan a la comunidad, no sabemos dónde están,
y yo como shuar me da mucha pena porque son parte de nuestra familia, parte de nuestra cultura. ¿Seguirán siendo protegidos o serán ya desaparecidos? Porque esos testigos que eran los que habían visto al compañero Fidel Cañiras que había disparado, no estuvieron. Y lo peor, que al compañero Fidel Cañiras se le acusó de ser el autor material. Esta audiencia, esta sala penal lo declara inocente. Pero le condenan a usted. Nos condenan a Pepe Acacho y a Pedro Macián por el hecho de que yo fui presidente de la Federación Shuar y el compañero Pedro Macián fue, y es hasta ahora presidente de la Junta Parroquial de Sevilla, Don Bosco. Entonces hay tremendas, grandes contradicciones en este proceso, pero lo cierto es que después de los hechos del 30 de septiembre del 2009, nosotros el día 5 de octubre del 2009, nos sentamos en Carondelet con el presidente Correa y llegamos a 6 acuerdos, de lo cual se rompió la mesa de diálogo, se instaló, no hubo cumplimiento, hubo engaños, mentiras, después rompimos esa mesa de diálogo con el gobierno. El proceso ha continuado, yo desde el 2011, desde el 2009, estamos cumpliendo una medida sustitutiva que significa comparecer todos los días martes, nuestra firma en la Fiscalía de Morona, Santiago. Aparte de eso, la prohibición de salir fuera del país. De hecho, por eso usted no pudo estar en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. He perdido muchas oportunidades para llevar la voz, la realidad y la verdad, más que todo, hacia instancias internacionales, pero estoy prohibido de salir del país hasta ahora, aún siendo asambleísta del Ecuador. Porque recordemos que estos hechos se suscitan cuando usted, Pepe, era director de Radio Arutam, y por eso hemos reportado este caso en varias alertas de Bueno, yo fui presidente de la Federación Shuar y el representante de la Radio Arutam. Se inició un proceso en la Radio Arutam por supuesta motivación e incitación a la violencia que yo había hecho por la radio. Jamás detectaron versiones de insurgencia, mensajes de insurgencia que yo llamaba para que salgan con lanzas, salgan a matar, salgan a disparar. Por eso no cerraron la Radio Arutam. Sin embargo, el presidente Correa, en uno de los enlaces sabatines, creo que fue, o uno de tantas enlaces o pronunciamientos que hace, lo que dijo es: si es que no cierran la Radio Arutam, yo dejo el cargo. Jamás se cerró la Radio Arutam, pero sin embargo, él jamás dejó tampoco el cargo. Entonces se declaró desierto el proceso, que no fue legal, de lo que yo supuestamente había incitado a la violencia. Desde ahí, prueba de inocencia sobre mi caso. El caso del compañero Fidel Cañiras, prueba de inocencia en mi caso. Incluso en la versión que me toman a mí en la Fiscalía de Morona, Santiago, yo comparezco sin un abogado patrocinador. Desde ahí que hubo la violación del debido proceso. Alexandra, Pepe, en los dos casos lo que se revela son muchas irregularidades en el mismo proceso, ¿no es cierto? La justicia no está actuando de la forma como debería actuar. ¿Qué hacer frente a estos procesos bastante irregulares, donde se observa esta falta de independencia de la justicia? Bueno, realmente es difícil, ¿no? Como hace un momento yo decía, uno se siente impotente al ver de que se supondría que es el sistema de justicia debe ser independiente y justamente impartir justicia, pero lamentablemente estamos frente a un sistema que está secuestrado por el poder, que lamentablemente usa los sistemas, los procesos judiciales para amedrentar, para callar a las personas que lamentablemente han denunciado
actos de corrupción, o en este caso se les inventa cosas, o hasta se inventan o interpretan la ley de tal manera que en lugar de ser garantistas y ver a favor de los procesados en este caso, hacen todo lo contrario. La justicia debería estar para buscar la verdad, más no buscar culpables. Y en este caso, lamentablemente, estamos frente a un sistema que busca simplemente culpables sin ni siquiera hacer una verdadera investigación, porque al menos en nuestro caso la Fiscalía no le ha interesado ahondar en el tema, no le ha interesado, no nos han dado paso a muchos de los pedidos que nosotros hicimos, porque realmente no les convenía, ¿no? Como en este caso están involucradas gente de la misma policía, de la misma Secretaría Nacional de Inteligencia, lamentablemente no nos dieron paso. Pepe, su caso también es emblemático de estas irregularidades procesales, ¿no? Y comenzando por lo que usted nos contaba hace un momento, no hay un autor material, o sea, no se ha establecido la existencia de un delito, pero le declaran a usted autor intelectual del mismo. Sí, dése cuenta, o sea, yo declarado terrorista, ¿no? Sin embargo, fui vicepresidente de la CONAIE, ahora soy asambleísta de la provincia de Morona, Santiago, y gané en las elecciones al mismo candidato de Alianza País que iba a la reelección. Eso les incomoda. Aquí el juicio hemos dicho que es Alianza País contra Pachacuti. O sea, no hay otra lectura. ¿Por qué? Después del día 19 de julio que se emitió la sentencia, no todavía la providencia, a una semana más la Alianza País presenta a los precandidatos a la alcaldía del Cantón Morona, y en uno de ellos está el fiscal de la provincia de Morona, Santiago. ¿Piensa usted que hay independencia de la justicia? Cualquiera se puede dar cuenta que no hay independencia. O sea, tal vez hizo méritos juzgándonos a nosotros para ganarse la candidatura, la alcaldía. Ojalá gane la candidatura, pero vamos a ver si es que gana la alcaldía del cantón. Porque en Morona, Santiago, es de conocimiento público, nosotros tenemos 8 de los 12 alcaldes del movimiento Pachacuti. Tenemos un asambleísta en mi caso, tenemos un prefecto de la provincia y un sinnúmero de vocales y de concejales y presidentes de junta parroquial. Somos un poder político y esta es la manera de querernos amedrentar, de querernos callar, porque aparte de eso está en camino la licitación de la 11ª ronda petrolera, que es la mayor parte del territorio de la nacionalidad Shuar y Achuar, y aparte de eso está en camino lo que es el proyecto minero a gran escala en Pananza y en San Carlos. Entonces, como quien dice, si es que ustedes alzan la voz y reclaman, ahí está Pepe Acacho en la cárcel, ahí está Pedro Machén en la cárcel. Así es que no reclamen, no alcen la voz. Eso es lo que quieren hacer. ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel? Bueno, ¿qué voy a hacer? Lamentablemente estamos secuestrados, o sea, la justicia prácticamente no es justicia, es totalmente injusta. Pero yo digo, bueno, si es que la justicia ordinaria hace injusticias, que Dios haga justicia con esos jueces injustos. Y tendré que pagar la pena, aún siendo inocente. Pero no voy a hacer lo típico de los políticos tradicionales, de coger la plata y escaparse del país, pedir asilo político, estar bien cobijados, bien protegidos. La misma familia del presidente Correa está inmerso en estos actos de corrupción, pero no hay ni uno en la cárcel todavía. Pero yo no voy a huir. Sin haber robado, sin haber matado, sin haber violado,
voy a estar pagando mi condena, siendo inocente, por el hecho de ser un líder, de ser un dirigente, de ser un luchador, un defensor, y a pesar de las irregularidades de la justicia y mucho más, cuando yo tengo pleno derecho de ser juzgado en mi propia justicia indígena, de acuerdo a la Constitución. Pero sin embargo, se inició este proceso por la justicia ordinaria, hoy estamos ya cerca de ser condenados. Pero voy a dar la cara al país y demostrar de que los valientes no se corren, los inútiles, los cobardes son los que corren y no pagan la pena. Pero no hay un mal que dure 100 años. Alexandre, ¿qué ha significado para usted, para el caso de su esposo, el encontrarse con otras víctimas de persecución en esta plataforma que se está constituyendo? Bueno, es algo muy importante conocer casos que en el común de los ciudadanos no sabemos, y es hasta cierto punto sentirse un tanto respaldado. Justamente ese momento le decía, cuando entregamos el manifiesto en la OEA, Fernando Villavicencio dijo: ahora el que se mete con uno se mete con todos. Entonces uno ya se siente un poco más respaldado ante esta situación, porque realmente se ven casos de una injusticia terrible, ¿no? Gente que es acusada sin haber hecho nada, por el hecho de pensar diferente, por el hecho de haber denunciado actos, o a veces sin ni siquiera estar en el sitio. Entonces yo creo que es un respaldo, y es importante para que la gente conozca estos casos, y internacionalmente fuera sepan que lamentablemente en Ecuador habemos víctimas, habemos personas que somos perseguidas por este régimen, y a personas que se nos está violentando nuestros derechos, que esto de que el buen vivir pues realmente no se cumple en este país. Pepe, el movimiento indígena quizás ha sido uno de los más perseguidos por este gobierno. Varios dirigentes de la CONAIE, de Cuarunari, el mismo presidente de Cuarunari, Carlos Pérez Guartambel, ha sido condenado, ¿no? ¿Por qué piensa usted que el movimiento indígena es tan incómodo al gobierno? Hay ingratitud, sinceramente. Yo recuerdo, yo fui electo el 27 de febrero del 2008, y a los 15 días el presidente Correa llegó a la ciudad de Sucúa a una sabatina, y llegó a la sede de la Federación Shuar. Le recibimos con todos los honores, con todo el aprecio y el respeto como presidente del Ecuador. Trabajamos para la consulta popular, para el referéndum, para la segunda elección, en fin. El punto de discordia fue a raíz de que se aprobó la ley de minería de manera inconstitucional. Y después era que venía la ley de aguas. Ahí fue el distanciamiento más grande con el presidente y con esta revolución ciudadana. Hemos sido tan golpeados, diría así, no sé otra palabra, tan traicionados por un proyecto político que presentó el presidente Correa. En tal virtud, ninguno de los gobiernos, hemos vivido gobiernos de extrema derecha, pero ni León Febres Cordero calificó de terroristas, sino eran subversivos los del ABC, pero ahora somos terroristas, los que estuvimos juntos al presidente Correa. Ese grupo que estuvo en un gobierno de extrema derecha, ahora están en este gobierno de la Revolución Ciudadana. Yamil Maguad golpeó duramente con la dolarización, un gobierno de derecha. Bueno, el populista Abdalá Bucaram, Lucio Gutiérrez nos traicionó, pero no fueron tantos los efectos como ahora ha sido.
¿ya? Porque ahora sí hay total persecución, o sea, no sé, tanto odio. ¿Será xenofóbico? ¿Será racismo? ¿Será discrimen? No, yo no entiendo la palabra, ¿qué otra palabra se podrá decir? Pero yo pienso que hay un odio así tajante del gobierno hacia el movimiento indígena, hacia la clase social, hacia los que pensamos, opinamos, hablamos de manera diferente, hacia los que defendemos al pueblo, luchamos por el pueblo, hacia ellos. Pero dése cuenta que al haber estado juntos y habernos separado, tampoco nosotros, a ver, aquí en el Ecuador hemos hecho lo que hacía ABC, secuestraba, mataban, desaparecían, torturaban, todo eso. Yo en mi caso ni siquiera le he alzado la mano ni a mi mujer, digamos. Pero ni he botado una dinamita, una escopeta, no he disparado, no he matado a nadie. Todas las pruebas que presentó la fiscalía a todos los testigos, le preguntaban, ¿le vio usted Pepe Acacho ahí parado con escopeta, con palo, con dinamita, con lanza? Absolutamente todos dijeron que no me vieron a mí ahí. ¿Cuáles fueron las pruebas? Las pruebas fueron las entrevistas que me hacían diferentes medios de comunicación, obviamente porque yo era presidente de la Federación FARC. Pero esas son las pruebas que presento. ¿Y qué estoy diciendo? Llamando a la paz, llamando al diálogo, llamando a que baje el presidente de la República. Nunca bajó, solamente mandó al señor Wilson Navarrete. O sea, la culpa ya no es ni siquiera mía. Ya aquí tendría que ser culpable la gobernadora de la provincia, tendría que ser culpable el delegado del gobierno, el comandante de la policía. Ellos tendrían que ser culpables y responsables y también condenados a pagar la pena. Pero como nos ven que somos FARC, no sabemos muchas de leyes, somos indefensos, solamente estamos con nuestra pluma, con nuestras lanzas. Entonces, los inocentes a la cárcel, a pagar una condena. Don Pepe Acacho, cuando usted fue declarado culpable ese 19 de julio por parte de la Corte Provincial de Morona, Santiago, usted había dicho que ese fallo era netamente una decisión política. ¿Qué esperanzas tiene de que tal vez la sentencia salga a su favor? ¿Tiene alguna esperanza? Ay, la esperanza es lo último que se pierde. Voy a seguir esperando de que tal vez los jueces de la provincia actuaron de manera arbitraria, porque aparte de eso, dése cuenta, nominan a 2 jueces hace 2 o 3 meses. Los hechos se dieron casi a 4 años atrás. Un proceso que tenía más de 3.000 hojas, como 30 cuerpos, para dar un dictamen en 4 días. Y siquiera ni jueces de la provincia. Entonces tal vez digo yo, bueno, la presidenta sí es de la provincia de Morona, Santiago, y es alguien vinculado a Alianza País. Entonces tal vez digo yo que actuaron de manera ilegal, de manera arbitraria. Lo peor es que nos dijeron, por unanimidad la sala penal dictamina, ha encontrado culpable Pepe Acacho y Pedro Maciel. Por unanimidad. O sea, todos los 3. Pero esperemos que ellos se apresuraron al tomar esa decisión y que aquí en la Corte Nacional de Justicia tengamos fallo favorable o en la Corte Constitucional. Pero si es que no hay esos fallos favorables, vamos a esperar en la Corte Interamericana, que vamos a llevarlo allá, y ojalá ahí detecten las irregularidades, así como salió la sentencia del caso Sarayaku, que ahí yo creo que hay una verdadera independencia, una verdadera autonomía y conocimiento de lo que son las leyes. Pero no pierdo las esperanzas todavía.
Esperemos que en las próximas instancias todo sea mejor para usted. Bien, Alexandra, finalmente Pepe nos ha contado ya en estos últimos momentos que va a llevar su caso a todas las cortes posibles. ¿Cuál es el camino que ustedes han fijado con su esposo recorrer? ¿En qué instancias van a apelar y a seguir peleando su caso? En este caso, tanto en asociación ilícita y en armas, porque por el mismo hecho, por las mismas evidencias, con la copia del mismo parte de detención, abrieron 2 procesos. O sea, está siendo juzgado por 2 veces por un mismo. Abrieron un proceso inmediatamente a lo que fueron detenidos el 29 de junio por asociación ilícita. Como yo algún momento leía mientras estábamos en la audiencia, se supone que de acuerdo al Código Penal una asociación ilícita es de 3 o más personas. Aquí están juzgando de asociación ilícita 2, a mi esposo y al amigo que lamentablemente ese día estuvo con él en el auto. Y también 2 meses después abrieron por tenencia ilegal de armas. La una sin aguja percutora, encontrada en cinta de embalaje, sin municiones. La otra inicialmente por el perito supuestamente dada de baja para destrucción, pero después en el otro proceso el perito dice que no, que tomaron mal la serie. Realmente, ¿qué tipo de peritos tenemos? O sea, ¿cómo podemos confiar? ¿A cuál de los 2 creemos? Sin embargo, se abrieron los 2 procesos. En los 2 hemos pedido apelación en lo que es asociación ilícita nulidad. Justamente la semana pasada tuvimos la audiencia y pues antes de que todo esto sucediera, mi esposo ya había solicitado medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos ido alimentando toda la información con todas las inconsistencias que hemos tenido dentro del proceso y pues igualmente si es el caso, pues también llevaremos la denuncia ante la Corte Interamericana para que conozcan allá todas las irregularidades, la manera en que ha procedido la Fiscalía y los mismos jueces, ¿no? Que demuestran que no están para impartir justicia, que están... Para impartir venganza, quizás. Exactamente, son usados tal vez para eso, aprovechando lamentablemente el poder que tienen y la posición que están. Usar el sistema de justicia para castigar, cuando yéndose en contra de personas honorables y en este caso de mi esposo inocente. Las palabras del fiscal, que lamentablemente la fiscal a cargo de asociación ilícita, Tania Moreno, nunca ha dado la cara. Sin embargo, el día de la audiencia de apelación, mandaron a un fiscal en su reemplazo. Las palabras de él al terminar la audiencia fue darle la mano a mi esposo y decirle: Diego, no es nada personal. Imagínense. Entonces, hay tantas incongruencias, unas atrocidades judiciales terribles, pero como dice señora Cacho, pues existe una justicia divina y en esta vida yo creo que todas las cosas caen por su propio peso. Han privado a mis hijos de su padre durante más de 1 año, pero esta gente algún momento tendrá que pagar. No toda la vida se está del otro lado. Y si ellos han sido nuestros verdugos aquí en el Ecuador, pues seremos nosotros sus verdugos en instancias internacionales. Como mencionábamos al inicio del programa, todos los viernes vamos a dedicar este espacio a contar los casos de los perseguidos políticos por este gobierno. Sería muy importante, Pepe, que ustedes del movimiento, la gente que ha sido perseguida del movimiento indígena, se integre también a esta plataforma de perseguidos políticos que se está conformando en el país, porque esa unidad yo creo que puede ser una defensa justamente frente a las persecuciones de un Estado, un gobierno que tiene un poder casi ilimitado. También les quiero mencionar, Vero, que este es el programa 100, me acaban de pasar un papelito. Es el programa 100 de Días de Radio en esta nueva etapa, así que estamos de celebración. Felicitaciones para Rayuela Radio. Y bueno, por eso quiero invitarles a nuestros oyentes que nos sigan a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Rayuela Radio y en Twitter también como @Rayuela Radio. Y a propósito de esto, el tema de la semana, de toda esta semana hemos hablado bastante sobre la censura previa de la ley de comunicación y hemos hecho encuestas, hemos hecho debates.
Y eso es lo que nos ha Y respondido. afortunadamente, eso hay que decirlo, afortunadamente esta es una radio por internet, si no, no podríamos hablar por la ley de comunicación de los procesos judiciales de ustedes. O sea, la ley impone que si no hay sentencia ejecutoriada de última instancia, no se puede hablar de los procesos judiciales. Y de Afortunadamente, ninguno de los procesos, ¿no? no rige la ley de comunicación para una emisora de radio por internet. Pues justamente hablando de la ley de comunicación, eso es lo que nos dijeron nuestros oyentes, nuestros seguidores. La pregunta fue, ¿crees que la ley de comunicación impondrá la censura previa en el periodismo ecuatoriano? Nos respondieron sí, el 68%, y no, el 15%. No lo sabe, el 18%. Mientras que en Twitter, con la misma pregunta, el sí nos dijo el 88% de nuestras respuestas y el no, el 11%. Perfecto, esa ha sido la participación de ustedes en esta encuesta, en esta, digamos, cuestionario que planteamos en redes sociales. Les invitamos a que sigan participando. Próxima semana, ¿qué es lo que tenemos? Es la exigencia de título profesional para ejercer este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión. Quiero agradecer a Alexandra, no sé si tiene algunas palabras finales para despedir este programa. No, es solo agradecerles. Como decía, es importante que la ciudadanía sepa los tristes casos que hay en el país, y que las personas que nos estén escuchando igualmente, que se sientan vulnerados sus derechos, que se sientan de alguna manera perseguidos por este régimen, pues que se unan al grupo para hacer una plataforma más sólida, más fuerte, y para que podamos hacer conocer todo lo que hemos estado viviendo. Gracias. Pepe, no sé si quiere dedicar unas palabras. Bueno, agradecer, ¿no?, por esta oportunidad, por este espacio. No es que estar perseguido hay que callar, hay que silenciar. Al contrario, yo tengo mucho valor y seguiré diciendo 1000 y cuantas veces la verdad de los hechos, aún estando en la cárcel. Porque la verdad, como yo he dicho, prefiero yo ser condenado antes que mi pueblo sea condenado. Porque si es que por haber razones gano mi libertad, no puede ser que pueda condenar a mi pueblo, porque mi pueblo necesita vivir en libertad. Hay la gran amenaza minera, la gran amenaza petrolera. Entonces, yo he decidido pagar mi pena de inocente, pero tener libre a mi pueblo. Si le dan amnistía, ¿el presidente la aceptaría? Yo no sé si es que él es el que tiene que dar el indulto, de acuerdo a como dice la Constitución, tiene que dar el perdón, o sea, en este caso a mi persona. Más bien pienso de que yo tendría que darle el indulto al presidente Correa, porque él es el culpable de todo lo que está pasando en mi caso. Y si es que la Asamblea puede dar el indulto, la amnistía, bueno, que reflexionen, porque una cosa sería, yo aceptaría un indulto o una amnistía cuando digan queda nulo, queda insubsistente todos los contratos mineros, todos los contratos petroleros. Ahí sé que voy a estar libre yo y va a estar libre mi pueblo, porque ya tenemos experiencia de que Montecristi dio amnistía, pero sin embargo continuaron las persecuciones. Entonces, más me vale a mí que mi pueblo esté libre y yo poder estar condenado, porque quiero la libertad de mi pueblo. Y yo sé que teniendo a Pepe en la cárcel, no sé si que van a conseguir el objetivo de querer entrar a nuestro territorio. Y si es que pasa algo, eso ya será responsabilidad del mismo gobierno, ya no será mi responsabilidad. Gracias, Pepe. Pero hasta el día lunes, entonces. Hasta el próximo lunes. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. No se olviden de sintonizar Rayuela Radio el día de mañana
porque vamos a tener todo un día, 24 horas dedicadas a la discografía de Robbie Williams, este fantástico cantante británico. Y también recuerden que este programa, Días de Radio, se retransmite en dos horarios más. Se retransmite el día lunes a las 12 del día y a las 3 de la mañana también de lunes. Así que tienen más oportunidades para escuchar este espacio si no lo han podido escuchar en su integridad. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos estamos encontrando en la próxima emisión de Días de Radio. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias a ustedes.